Hoy, en Definitivamente, ingresaremos al consultorio del psiquiatra César González. Cada vez que un famoso decide suicidarse, como el caso de Robbie Williams, tenemos una mirada a la depresión y al suicidio, no sabiendo que eso puede estar o está mejor cercano a nosotros. Cuando alguien termina con su vida, surgen dos conclusiones instantáneas. Decimos, eso fue exceso de drogas y alcohol o la depresión. Entonces cabe preguntarnos, ¿el suicidio obedece a un desbalance biológico, social o psicológico? Según la psicopatología y la clínica psiquiátrica, esta es la era de la depresión, por muchos factores. Hoy, el doctor César González, psiquiatra, en Definitivamente, la era de la depresión, suicidio, depresión, en Definitivamente. Definitivamente con Jairo Aristizábal. Definitivamente. A todas, a todos un saludo lleno de amor, porque el amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes. Con amor todo tiene sentido. Ama hasta convertirte en lo amado, es más, hasta convertirte en el propio amor. El amor es el camino a la felicidad. No se ha inventado nada en la vida, en el mundo, mejor o superior al amor. La era de la depresión. Precisamente en este documento, suministrado por el psiquiatra, el doctor César González, para hacer esta entrevista, es determinante aquí. La depresión es el síntoma universal de la psicopatología y la clínica psiquiátrica, al punto que la nuestra ha sido llamada la era de la depresión. Por eso hemos venido del doctor César González, para conocimiento y para que nuestros televidentes se informen más acerca de la salud mental. Y esto se dispara, doctor, siempre cuando hay la muerte de un famoso, cuando se suicida un famoso, como en el caso de Robin Williams. ¿Por qué, doctor González? Bienvenido, primero que todo, gracias por su tiempo. Esta es la era de la depresión. Gracias, don Jairo, y muchas gracias a los televidentes interesados en este tema. Yo diría que no es la era de la depresión propiamente, porque la depresión convive con nosotros desde hace mucho tiempo, desde que el ser humano se conoce como tal. Pero últimamente, posiblemente este término se acuña debido a que hay más conocimientos, hay más difusión de la enfermedad como tal, y eventos como el que usted menciona, como la muerte de una persona famosa, llaman la atención al público en general sobre una patología que está frecuente entre nosotros, pero que la mayoría de los casos permanece o mal diagnosticada o mal tratada. Doctor César, tanto como aquí, nosotros mismos en esta zona del Valle del Cauca de Colombia. Sí, señor, las estadísticas universales hablan de que la depresión es una enfermedad universal, es decir, que no hay distingo de raza, de etnia, de edad, de clase social, de región geográfica. Parece ser que la depresión es una enfermedad de todo el mundo. Indudablemente hay más estudios en zonas urbanas y zonas pobladas y por eso pudiera decirse que tal vez sea más frecuente en los centros urbanos desarrollados. Pero hay estudios en poblaciones dispersas y en poblaciones aisladas donde también se ha encontrado la depresión. Las tasas universales hablan de unos porcentajes similares, 10 a 15% en general, en que una persona ha tenido, tiene o tendrá un episodio depresivo en su vida. Sí. Doctor, cuando uno comienza con tristeza, es de poner atención, o mejor, doctor César González, ¿cómo comienza la depresión? Hay un punto importante a diferenciar entre la tristeza y la depresión. La tristeza es una reacción, una emoción normal del ser humano. Y es normal que nos pongamos tristes ante circunstancias difíciles de la vida, ante una pérdida, ante una circunstancia adversa. Pero ya para diagnosticar depresión clínicamente, como lo hacemos en nuestros consultorios, se requiere que la persona tenga como mínimo 2 semanas de síntomas
entre los cuales los que predominan son una disminución en su estado de ánimo y un estado de tristeza permanente. Además, hay otros síntomas, como son la pérdida del sueño, la pérdida del apetito, la pérdida del interés en las cosas, la sensación de inutilidad, de desesperanza, y progresivamente, si la enfermedad aumenta de intensidad, pues comienzan a presentarse ya otros síntomas, como los pensamientos de muerte, las ideas de morir, las ideas de suicidio, y esta es pues la complicación más grave de la depresión, que todavía la tenemos en nuestro medio, no presente. Sí. Doctor González, en el marco de la patología de depresión, ¿hay varias depresiones? Sí, es difícil clasificarlas porque nosotros carecemos de exámenes clínicos o de laboratorio o de imágenes que nos acerquen exactamente a un diagnóstico. Pero por las características clínicas del cuadro depresivo se han catalogado diferentes tipos, y esto es más que todo desde el punto didáctico para facilitar y para mejorar la atención al paciente. Hay depresiones, por ejemplo, ansiosas, hay depresiones melancólicas, hay depresiones, pudiéramos decir, risueñas, hay depresiones enmascaradas, hay depresiones estacionales, hay depresiones psicóticas, dependiendo, como le digo, de las características clínicas de cada una de ellas. ¿Y se puede determinar cuál es la de gravedad allí? Sí, indudablemente cuando el individuo comienza a tener ideas de muerte o pensamientos suicidas, se considera una depresión severa. Si el individuo, además de sus síntomas de tristeza, tiene síntomas como oír voces, como sentir que lo persiguen o le quieren hacer daño, indudablemente esto ya toma unas características clínicas más graves y se podría considerar de mayor severidad el cuadro. Doctor, perdón, ¿dijo usted hiposis? Psicosis. Psicosis, una psicosis. Una psicosis que significa que la persona pierde el contacto con la realidad, es decir, que puede oír voces o que puede sentir que le hacen daño o que lo persiguen, etc. Lo único clínico en este momento entonces es llegar donde el psiquiatra, el único diagnóstico, quiero decir. Bueno, ya seguimos, doctor César González. Estamos hablando, bueno, de la era de la depresión o de depresión y suicidio, aquí en Definitivamente. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué es lo que quieres de mí? Sí, podría hacerlo. Ambos sabemos que no me detendrías. Dios, contéstame, por favor. Dime qué estás haciendo. Bien, pensemos con lógica. Tú creaste al hombre. El hombre sufre grandes y horribles penas. El hombre muere. Tal vez debiste haber pensado un poco más las cosas antes de decidirte a crearnos. Descansaste el séptimo día. Tal vez ese día debiste pensar en la compasión. ¿Sabes qué? No vales la pena. Definitivamente, la educación, un camino para formar niños, mujeres, hombres,
conscientes de su realidad, más solidarios y solidarias, que aporten la transformación de su realidad, que luchen y que vean un resplandor, un arco iris en una formación, en un mundo mejor. Es lo que queremos todos, definitivamente. Definitivamente, definitivamente. Definitivamente la educación es la gran oportunidad para este país, para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para toda la comunidad. Ciudadanos, invirtamos en la educación y en una educación de calidad, que solo eso hará que Colombia sea un país desarrollado. Definitivamente. Estamos con el psiquiatra César González en CMI, aquí en su consultorio, hablando de depresión, suicidio. Doctor, hace unos años era la bipolaridad, hoy es la depresión. ¿Eso por qué cambió? Son dos, hay tal vez una confusión para el público en general y para incluso los profesionales de la salud, porque últimamente se habla del término de bipolaridad, pero esto corresponde a una enfermedad diferente. La bipolaridad, como su nombre lo dice, consiste en que la persona puede tener dos extremos en su estado de ánimo. Un extremo alto o alegre, o excesivamente alegre, y un extremo bajo o excesivamente depresivo. Pero la depresión también se considera un trastorno aparte, como se denomina a la depresión unipolar. Hay depresión bipolar y hay depresión unipolar. La diferencia es que en una aparecen solamente episodios depresivos y en la otra aparecen cuadros alternantes en que el ánimo se exalta o se sube y va seguido de periodos de tristeza. Esa es la gran diferencia. Y hay una gran confusión porque hoy el término de bipolaridad o de bipolar lo han acuñado como casi que un adjetivo, como una característica de la personalidad, pero es un cuadro clínico claramente definido. Sí. Doctor, la única forma de diagnosticar una depresión es venir donde el psiquiatra. No necesariamente, y esto es un mensaje muy importante, creo, para el público en general. Los profesionales de la salud en general, médicos generales, médicos de atención primaria, especialistas de otras áreas, psicólogos, incluso enfermeras, o otros profesionales de la salud como trabajadores sociales o terapeutas, pueden diagnosticar la depresión. Incluso hoy hay una campaña universal en que es imposible, con el número de psiquiatras que tenemos, poder a toda la población afectada darle una atención adecuada. Entonces se recomienda que los médicos y las personas que no son psiquiatras adquieran un adiestramiento suficiente para hacer el diagnóstico e incluso para iniciar el tratamiento de la mayoría de las personas. Desafortunadamente eso no se cumple en nuestro medio. Hay un desconocimiento de estos síntomas. Tienen que suceder acontecimientos como los que usted narra al comienzo, de la muerte de un individuo famoso, para que la gente se alerte y se alarme, como decir, vea, esto está con nosotros, está presente en nuestro medio y tal vez no conocemos los síntomas. Entonces el llamado es a que no solamente los psiquiatras, sino tal vez el psiquiatra debería ver los casos ya más extremos, más graves, pero es imposible con el número de profesionales de esta especialidad atender la demanda del número grande de pacientes que padecen de depresión. Doctor, ¿y esto no es un error? Es decir, ¿cómo puede confiar uno en un diagnóstico realizado por una persona que no es especialista, aunque tenga conocimientos de medicina? No se requieren conocimientos profundos de psiquiatría ni de psicología para diagnosticar la depresión. Hay encuestas, hay formularios de fácil aplicación, incluso hay cuestionarios de autorreportaje, donde al individuo se le hacen una serie de preguntas fáciles y si el individuo responde que sí, es muy probable que tenga un estado depresivo. Y es allí donde sí debería ya buscar una ayuda a un profesional que tenga experiencia. Como le digo, en los centros de salud, de atención primaria, en los hospitales, en los consultorios privados, hay disponibilidad de estas atenciones. Pero existe un segundo problema y es el estigma que a la gente se le hace al pensar que tiene que ir al psiquiatra o al psicólogo. Es decir, al psiquiatra y al psicólogo solamente van los locos, pero pues uno deprimido no tendría que ir. Entonces hay una cultura también desafortunada en contra de ello, de que a la gente le da temor, le da pena, le da vergüenza y piensa que el ir al psiquiatra ya es el puntillazo final a su estima, pues, y que esto es lo peor que le puede pasar. Doctor, entre nuestras
palabras o frases cotidianas, y yo diría que un gran común denominador en jóvenes hoy, sobre todo, existe, es que hoy estoy con la depre. Sí, se volvió, como le digo, un adjetivo, más que un término clínico. Es normal que nosotros tengamos días tristes, tengamos días depresivos. Es normal que en la semana 1 o 2 días el ánimo esté diferente a las de los otros días. Eso no es clínicamente un cuadro depresivo. Es un fenómeno natural y humano. Sí, como le decía, depresión son 15 días por lo menos seguidos en donde haya síntomas constantes de depresión. Ese es el momento en que hay que poner mucha atención. Sí, hay que ponerle atención y, como le digo, depende de la severidad de los síntomas, hay que tener en cuenta otros factores como son la historia familiar. Si en la familia nuestra ha habido personas con antecedentes depresivos, pues es muy probable que tengamos depresión. Los antecedentes personales de cada individuo, las circunstancias del entorno social en donde el individuo se desarrolla, el consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de alcohol, etcétera. En la presencia de enfermedades físicas, este es un punto muy importante en donde se ha demostrado que las personas que se suicidan, por ejemplo, padecen en un porcentaje alto, en un 30%, algún tipo de enfermedad médica. Y desafortunadamente también es un aspecto que está muy olvidado, digámoslo, en la práctica médica, de preguntarle a la persona, además de sus síntomas físicos, ¿qué otros problemas emocionales cursan en su vida? El doctor César González, definitivamente sobre la depresión. Dije que lo terminaríamos en otra ocasión. Te amo sin lograr saber cómo, o cuándo, o de dónde. Te amo directamente, sin problemas y sin orgullo. Te amo así porque no sé amar de otra manera. Tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mi mano. Tan cerca que cuando cierras tus ojos, yo me duermo. Lo siento, amor, lo siento. Definitivamente, educar es romper todo tipo de cadenas. Es comprender la frase del pensador chino Confucio. Abro comillas. La ignorancia es la noche de la mente, pero noche sin luna y sin estrellas. Cierro comillas. Definitivamente, eso es cierto. Definitivamente, definitivamente. Definitivamente, el periodismo es responsabilidad social, compromiso, ética profesional y una fuerte formación sociohumanística. Definitivamente. Definitivamente. Doctor César González, usted ahora habló en este cuadro supremamente amplio, heterogéneo, de quienes podemos sufrir depresión. Aquí estamos todos como en potencia para sufrir depresión en cualquier momento de nuestra vida. Sin embargo, en este mundo actual, acelerado de tecnología, donde no somos tan sociales, sino al contrario, asociales, donde la preocupación por estar uno ensimismado con un aparato lo aleja a uno del contacto efusivo, familiar. Esto definitivamente marca una posibilidad de la depresión. Bueno, tan exactamente así no. Voy a mencionar un estudio que se hace en Colombia hace ya unos 10 años, pero que todavía es vigente,
que se denomina el Estudio Nacional de Salud Mental. Y él muestra que vivir en ciudades grandes como Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla tiene más riesgo de que una persona padezca de depresión que una persona que viva en otras áreas diferentes. Pero realmente el estudio no nos dice si es por que está más encerrado, está más aislado, que está más metido en los medios estos de comunicación o no. Pero es un dato importante y es llamativo porque, por ejemplo, en Colombia la depresión es un poquito más baja en la costa atlántica que en el centro del país donde está la capital. Uno podría especular, bueno, el mar, el aire puro, la música, podrían ser elementos. Y parece que son elementos que en alguna forma protegen al individuo, ¿sí? Un entorno agradable, un entorno psicosocial libre de dificultades, le permite al individuo tener la posibilidad de tener menos depresión. Aquí tenemos salsa, mujeres bellas, y aquí hay rumba acá permanentemente. Pero hay depresión también, y las tasas son igualitas que en el resto del país. Tal vez el único lugar de Colombia en ese estudio ya está para perder vigencia porque ya está en curso y falta la publicación de los resultados de un estudio reciente del año pasado. Pero no es diferente del Valle del Cauca a las demás regiones de Colombia en cuanto a la depresión. Esas cifras son fáciles hoy, doctor, se manejan científicamente, digo, las cifras de depresión y de suicidios. No que toquemos el suicidio porque llegó el señor Robin Williams y determinó quitarse la vida, sino que los anónimos, los que no conocemos por ahí, ¿es fácil de tener un documento serio sobre eso? Sí, cómo no, eso está en la red pública, los estudios de salud mental. Usted entra a la página del Ministerio de Salud y encuentra toda la información disponible. Sobre esas estadísticas se basan las políticas de salud mental del Estado, de cómo están los recursos, de dónde faltan recursos. Y la verdad es que faltan muchos recursos en salud mental. Esto es un problema muy grave porque se calcula en países desarrollados que un psiquiatra debería atender una población de 10.000 o 20.000 habitantes. Y si dividimos la población total de Colombia, el número de psiquiatras es insuficiente. A eso súmese a que los psiquiatras estamos concentrados en las grandes ciudades. Ciudades intermedias como Buga, Tuluá, Buenaventura, en nuestro Valle del Cauca, carecen del número suficiente de psiquiatras que puedan atender el tope de la población. En las mismas zonas rurales y zonas distantes del país no tenemos este recurso, ¿no? Departamentos como el Magdalena conocían alguna vez la situación de que los psiquiatras están en la capital y en toda la extensión del territorio no hay más psiquiatras. Entonces son ejemplos dramáticos en los llamados antiguamente territorios nacionales, conseguir psiquiatra en el Amazonas, en el Putumayo, en el Caquetá, y establecer una red de profesionales de la salud mental no es fácil, no hay el recurso. Entonces las grandes ciudades concentran el mayor número porque pues tienen mayores atractivos laborales para la persona que trabaja en esta área, ¿no? Sí. Doctor, una curiosidad sobre ello. Los jóvenes hoy cuando egresan del bachillerato quieren ser comunicadores, abogados, por lo regular. ¿Por qué cree usted que no psiquiatras? Hoy la profesión médica desafortunadamente es muy competida, es difícil entrar a una academia de medicina y cuando el médico se gradúa ve la oferta laboral y ve la posibilidad de obtener algunos ingresos y eso está establecido, ¿no? Hay tablas en otros países donde muestran cómo son los ingresos económicos de un profesional de la salud y dentro de la medicina, cómo aquellos profesionales que operan y que hacen procedimientos pues tienen muchos más ingresos que el médico que hace consulta, que es clínico. Y en esa tabla pues el psiquiatra es tal vez el que menos ingresos económicos tiene del resto de profesionales de la salud en medicina. Entonces es una razón económica. Exactamente, hay pocos incentivos también para la profesión, no hay estímulos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en las zonas apartadas, al psiquiatra le ofrecen la posibilidad de llevar a su familia, de un proceso de educación diferente, les dan incentivos económicos para irse a trabajar a estas zonas, facilidades de transporte, tiempos de vacaciones al año diferente. Aquí no, igual. Sí. Entonces eso no ha cambiado, sigue igual. Sí, hay realmente pocos estímulos y hay poca motivación de los médicos de atender en estas áreas de la salud mental.
Es más atractivo para el médico graduado ser cirujano plástico, ser neurocirujano, ser cirujano general, hoy hay cirugías de todo tipo, ¿no? Entonces esto representa mayores ingresos y indudablemente un estatus de vida mejor para el profesional que escoge esta especialidad. Sin embargo, doctor César, la parte científica ha seguido evolucionando muy grandemente, digamos, califiquémoslo así, sobre la psiquiatría. Enormemente. Lo que sí le puedo asegurar es que la última década del 2000 al 2010 se denominó la década del cerebro y fue por el gran número de avances que se lograron en el área de la neurociencia, tanto en la anatomía, en la fisiología, en la química, en las imágenes cerebrales, en la cantidad de fármacos que se desarrollaron y en la cantidad de elementos que las demás especialidades médicas aportaron a la psiquiatría para el conocimiento y la profundidad de qué es lo que nos pasa a nosotros como seres humanos y poder entender no solamente la depresión, sino la amplia gama de enfermedades que se consideran dentro de la categoría de enfermedad mental, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la paranoia, los trastornos de personalidad, las adicciones, como por ejemplo. Y todavía podemos decir que no las entendemos totalmente. Hay muchos campos oscuros y muchos campos en que todavía no tenemos el conocimiento suficiente, pero el logro ha sido grande. El doctor César González, definitivamente sobre un tema de actualidad, a propósito del suicidio del actor, perdón por lo que voy a decir, el actorazo, Robin Williams. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. Definitivamente. Definitivamente el periodismo es una profesión oficio que se encarga de compilar y producir noticias para mantener informada a la comunidad. No basta con estudiar periodismo, hace falta mucha práctica y sobre todo mucho rigor. La dificultad de esta profesión radica en buscar un enfoque apropiado para orientar a la comunidad. Definitivamente. Definitivamente, definitivamente. Definitivamente yo creo que este espacio que yo sin pena tengo que decir que lo encuentro también muy importante para la ciudad, es un ejemplo que ojalá se repita en otras áreas de la ciudad. Hay muchos espacios que pueden llegar a tener la importancia de este y cumplir una función básica en las ciudades, que es un espacio de encuentro. Definitivamente lo tenemos que lograr. Definitivamente. Doctor César González, me acaban de pasar estos datos supremamente importantes. Por ejemplo, el suicidio no es el fin del mundo. Dice uno de los pensadores, pues muchos pensadores me he encontrado con que hablan del suicidio con una naturalidad, no sé por qué, pero digamos Albert Camus decía que el suicidio es el único problema filosófico verdaderamente serio. Es un problema muy grande. Hoy todavía, con los conocimientos que se tienen en filosofía, en psicología, en antropología, en psiquiatría, no podemos establecer o tener claridad más bien de qué es este fenómeno del suicidio. Sabemos con certeza que es un fenómeno netamente humano. No se conocen especies vivas sobre la faz de la Tierra que se suiciden excepto el ser humano. Hay reportes de algunos grupos de escorpiones que se autoagreden
o se suicidan cuando se ven rodeados de fuego. Y hay algunas hipótesis sobre algunos grupos de animales que se ahogan o que se mueren de manera nutrida. Pero pues estos son sujetos que no son, se puedan explorar. Entonces el fenómeno del suicidio aún se podría decir que no es entendido en su totalidad, porque hay diversas teorías y diversas explicaciones. Otra cosa que sí sabemos con certeza es que el suicidio es un fenómeno que está entre nosotros, que tiene una proporción alta, que es causa de muerte en muchas personas, y que la depresión es posiblemente la principal causa por las cuales la persona se suicida. Eso está completamente claro y demostrado no solamente aquí, sino en muchos estudios a nivel mundial. Psiquiatra, ¿un suicidio puede ser racional? Sí, indudablemente. Hay diferentes clasificaciones, ¿no? Y tal vez no sea el momento de hablar de ellas. Pero hay individuos que se suicidan y que tienen el suicidio dentro de su plan de vida, es decir, de su plan de vida y de muerte. Hace todos los arreglos de la manera tal para que esto salga de una manera como ellos lo habían planeado. Hay otros suicidios que son, digamos, más impulsivos, más irracionales en el sentido de la palabra, en donde la persona en una situación desesperada no encuentra otra salida que el suicidio. Y hay otros que no sabemos qué es. Hay una situación que se denomina autopsia psicológica, y es que después de que una persona acaba con su vida, se entrevistan familiares, amigos, tratando de encontrar y descubrir qué le pasaba a esta persona. Y en la mayoría de los casos, en el 80%, se calcula que se tenían estados depresivos. En un 10%, la persona tenía posiblemente otra enfermedad mental o otro trastorno, y un 10% aproximadamente no se puede determinar qué tenía la persona, qué lo llevó a acabar con su vida. Sí. Doctor, ¿por qué hay conmiseración sobre el suicida? ¿Por qué existe eso? Hay una serie de mitos y de creencias populares y folclóricas en relación al suicidio, ¿no? Algunos lo catalogan de cobarde, ¿no? A otros lo catalogan de valiente. Y eso realmente no, desde el punto de vista clínico, no tiene mucha significancia. Vuelvo y repito, sabemos con certeza que la persona que decide acabar con su vida vive una situación desesperada y que está en una situación de mucha dificultad, en donde se siente que ha quedado solo, que no tiene apoyo, que no tiene red que lo soporte. Pero algunas personas lo tienen todo, como usted podría ver en las noticias, que aparentemente podría decir qué le pasa a esta persona y aparentemente no le falta nada. En esas personas posiblemente la depresión es el marcador más importante, es lo que nos señala que esa era la patología que la persona padecía para llegar a cometer el suicidio. Doctor, entonces usted me dice que por un desespero. ¿Y por qué hay suicidas serenos, tranquilos? Es decir, que guardan con lo que se van a suicidar en la mesa de noche y ya saben que tienen una alternativa allí. Sí, son personas que han planeado el suicidio de una manera muy consciente, sin tener una perturbación mental más que una depresión, y no encuentran otra salida. Entonces se ilustran, se aprenden el método. Ya hoy día, desafortunadamente, en la internet encuentra usted sistemas y métodos que le enseñan a la persona a cometer un acto suicida para que no falle. Hay un pasquín, un libro o aparato que aparece allí, que es el manual del suicida, ¿no? En donde le da a las personas indicaciones de cómo hacerlo para que no vaya a fallar. Entonces, si la persona está viviendo una situación depresiva, a eso se le agrava una situación social o familiar grande. El paciente tiene una enfermedad médica no curable. Como ejemplos, puede la persona llegar a ilustrarse de tal manera y cometer el acto sin fallar. Entonces esto está enmarcado en lo biológico, en lo social y en lo psicológico. Correcto. Se llama la tríada biopsicosocial porque cada aspecto de estos elementos aporta un poquito al conocimiento, al entendimiento del fenómeno depresivo y del suicidio también. Doctor César González, ¿por qué nosotros concluimos cuando una persona cercana se suicida? Inmediatamente concluimos en dos cosas siempre: alcohol o drogas
alcohol y o drogas o depresión? Porque la depresión tiene una cuestión que se denomina comorbilidad, muy común, que es el uso o abuso de sustancias. Ahorita, a raíz de la muerte del actor, la gente dijo, pero es que era un adicto, ¿no? Sí. Se suicidó porque era un adicto. Realmente es un juicio a priori y es un juicio un poco desproporcionado, porque no consideran que el individuo tenía una depresión y que posiblemente llegó al abuso de sustancias como parte de su problema depresivo. Es decir, muchas personas deprimidas abusan del alcohol porque cuando toman alcohol se sienten un poco mejor, pero el alcohol a la vez es un elemento que empeora su cuadro depresivo. Tema de conocimiento para ustedes, televidentes, porque en cualquier momento uno puede estar triste, pero ojo que también si está alegremente de manera grandilocuente, también puede ser algo a considerar dentro de la salud mental, definitivamente. I ask you about love, probably quote me a sonnet. But you've never looked at a woman and been totally vulnerable. Known someone that could level you with her eyes. Feeling like God put an angel on earth just for you. Who could rescue you from the depths of hell. And you wouldn't know what it's like to be her angel. To have that love for her be there forever. Through anything. Through cancer. And you would know about sleeping sitting up in a hospital room for 2 months holding her hand because the doctors could see in your eyes that the terms visiting hours don't apply to you. You don't know about real loss because that only occurs when you love something more than you love yourself. I doubt you've ever dared to love anybody that much. Definitivamente para mí el periodismo es un compromiso con la verdad, es un compromiso con la comunidad, es un compromiso con los más débiles, es un compromiso con los que no tienen voz para dejarse escuchar. Por eso, desde mi profesión, desde reportería, tengo un compromiso con las víctimas, tengo un compromiso con los derechos humanos, tengo un compromiso con la misma región que espera del periodista objetividad y responsabilidad. Para mí, definitivamente eso es el periodismo. Definitivamente. Definitivamente. Definitivamente la vida sin amor no tiene sentido. Sin amor, caemos presos en las ilusiones del pasado, reviviendo constantemente momentos que ya no existen. Sin amor, somos esclavos de las angustias del futuro y sus expectativas. La vida sin amor no tiene sentido, definitivamente. Humanizando, doctor César, ¿usted tuvo alguna reacción con la muerte de Robin Williams? Sí, me llamó la atención de que los medios se despliegan enormemente ante una noticia y ya se vuelve casi que curiosamente morbosa, ¿no? De que la gente sepa ya qué más pasó con él, qué fue lo que sucedió. Pero a la vez es una oportunidad de que la gente se entere de que la depresión está, que existe, que el suicidio es un hecho real para nosotros y que nadie está exento de tener estas circunstancias en la vida. Sí. ¿Por qué quiso ser psiquiatra usted? Bueno, hace muchos años, cuando terminé mis estudios de medicina, habían varias especialidades que me llamaban la atención y me gustó conocer el comportamiento del ser humano y poder entender hasta dónde llegaban pues todas las expresiones y las manifestaciones patológicas. Entonces me decidí por esta área y pues hoy cada vez me siento más contento de haberla escogido porque creo que era lo que yo quería en mi desarrollo profesional. ¿Cuántos años lleva? 28 años de psiquiatra, don Jairo. Doctor, aquí a este consultorio, a ver, digo, usted me dijo ahora un test, pero
¿Usted consumirá, advierte si hay una persona depresiva? Hay veces que hay señales externas del individuo. Hay un signo clínico que se llama el omega depresivo y es el ceño fruncido de los individuos que padecen de depresión y que aquí en el entrecejo hace como si se viera la letra omega. Entonces a ese signo clínico le denominamos el omega depresivo. ¿Y por qué omega? Porque simula la letra del alfabeto griego, la letra omega, ¿sí? Entonces esto pues es un signo semiológico. Es una curiosidad intuitiva. Interesante. ¿Quién la descubrió? Eso es de la medicina francesa, posiblemente, estos datos, ¿no? ¿Cómo estoy yo en ese simbolismo? No, alfa. Doctor, por estos días se presenta en Colombia, digamos, lo que puede ser un avance, porque ya otras culturas del mundo más desarrolladas que la nuestra la han aceptado. La marihuana terapéutica o medicinal. ¿Cuál es su opinión? Capítulo difícil porque han sido llamadas las autoridades sanitarias, los psiquiatras, los expertos, digamos, en el tema, y no hay consenso. Y es un punto difícil de opinar. Hace poco estuve en una reunión y estaban tratando de motivar a los profesionales de la salud mental y a las personas a que dieran su opinión, que indudablemente puede ser controvertida. Es una herramienta terapéutica. Indudablemente los logros que se han encontrado con esta sustancia parecen ser satisfactorios en algunas áreas. Sin embargo, nuestra cultura y nuestra gran problemática que tenemos con las adicciones posiblemente va a limitar la toma de decisiones en este aspecto y va a ser motivo de gran discusión. ¿Usted ve próximo que lleguemos a tener claro por qué una persona se suicida? Difícil. Hay estudios en el mundo que se desarrollan y sobre todo en países donde el suicidio es un flagelo, es un problema de salud pública. Para darle un dato, Colombia padece o tiene una estadística de 17 por 100.000 habitantes, es la tasa de suicidio nuestra. Alta. No ha cambiado mucho, pero países desarrollados como Suecia, Noruega, Islandia, Japón tienen tasas del 50 al 60%. Es decir, tienen 3-4 veces más suicidio que nosotros. Y allí las autoridades sanitarias hacen esfuerzos desesperados por investigar, no solamente los problemas sociales y económicos, sino qué hay más allá del suicidio, la neurobiología del suicidio. Y en eso hay adelantos importantes porque hay elementos de tipo genético, de tipo molecular, de tipo anatómico, que pudieran más adelante ayudarle al clínico a predecir, por ejemplo, esta persona tiene este riesgo o tiene un riesgo mayor de los que conocemos hasta ahora. Pero es un campo de estudio bastante grande. Ya podría decirse que hay un área de la psiquiatría que se denomina suicidología. Y hay psiquiatras que solamente trabajan y expertos en las neurociencias que solamente trabajan en este campo. Tenemos una persona colombiana, la doctora María Victoria Arango, que trabaja en Estados Unidos. Trabaja en ciencias básicas, ¿no? En la anatomía y en la neuroquímica del asunto, y es una persona que es reconocida en el campo científico a nivel mundial en este aspecto. Sí. Doctor, personas como el científico Rodolfo Ginás, que hace investigaciones cerebrales, ¿eso podría ayudar a algo? Sí, pero él no se interesa en este campo específicamente, sus áreas de interés son otras, pero más o menos a ese nivel, a nivel molecular. A nivel genético, que es un campo profundo, se requiere mucho conocimiento y mucha tecnología, pero hay investigación en este momento. Sí. Doctor, en medio de todo, de estas consultas diarias, ese ajetreo suyo, que es, usted es uno de los hombres más solicitados en Cali, en citas, por ser un gran psiquiatra. ¿Qué es el amor para usted? Es la máxima expresión del ser humano, ¿no? La expresión más grata, más amena que pueda tener. Yo creo que si tuviésemos todos esa capacidad y esa retribución, se nos ahorrarían muchas dificultades en la salud mental. Doctor, muchas gracias. Con mucho gusto, don Jairo. A todas, a todos, un saludo lleno de amor, porque el amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes. Con amor todo tiene sentido. Ama hasta convertirte en lo amado, es más, hasta convertirte en el propio amor. El amor es el camino a la felicidad. No se ha inventado algo en el mundo mejor o superior al amor.
definitivamente.